Bos días e moitas grazas por convidarme a participar nesta edición de Previse. Gracias especialmente a Anxo Pérez polo seu entusiasmo e poder de convicción. Lamento moito non estar aí presencialmente, espero que no futuro haxa outra oportunidade para seguir falando dun tema tan relevante como é a intelixencia artificial e o seu impacto nas relacións laborais. A continuación paso a falar en castelán. Voy a utilizar esta presentación de PowerPoint y quiero reiterar, insisto, el agradecimiento a la organización y, digamos, el honor de compartir esta mesa redonda, aunque sea a distancia, con el profesor Xixentón Vila y con Anxo Pérez Carballo. Yo me centraré concretamente en los siguientes aspectos, que sean básicamente los riesgos de la inteligencia artificial y los algoritmos para las relaciones laborales. Para esta exposición me basaré, y perdonad, digamos, esta especie de pacumbralada, ¿no? No voy a venir a hablar aquí de mi libro, pero este es un tema que he tratado recientemente en un libro que se titula, como se puede ver ahí, Derechos Fundamentales e Inteligencia Artificial, pero también me ha sido de mucha utilidad este trabajo del profesor Adrián Todoli Signes, que es un profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia y que es uno de los referentes en materia de inteligencia artificial y derecho del trabajo. Esta contribución suya concretamente se titula La inteligencia artificial no te robará tu trabajo, sino tu salario, que es una de las cuestiones controvertidas, ¿no? En qué medida la inteligencia artificial va o no a robarnos el trabajo. Retos del derecho del trabajo frente a la dirección algoritmo. Y los puntos que quiero tratar serían los siguientes. En primer lugar, una breve premisa. En segundo lugar, una referencia a la evolución de la inteligencia artificial y en qué medida es algo más propio de la ciencia o algo que antes pensábamos que era una mera ficción. En tercer lugar, ¿de qué hablamos, al menos en el plano jurídico, cuando hablamos de inteligencia artificial? Y aquí, como es sabido, hay diferentes conceptos y no es la misma la perspectiva desde un punto de vista exclusivamente técnico informático, por ejemplo, que jurídico. En cuarto lugar, y esto sería un poco el núcleo de mi intervención, mencioné la incidencia de la inteligencia artificial en los derechos fundamentales laborales. En quinto lugar, recordaré alguna propuesta para tratar de encauzar este impacto de la inteligencia artificial en los derechos fundamentales laborales y finalmente, y ahí, aunque ahí aparece como entre interrogantes, porque es algo sobre lo que sigo teniendo muchas dudas, ¿cuál es la conclusión que podríamos sacar de todo lo que hemos visto? La premisa sería la siguiente. Es evidente que la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas y prácticamente cada día leemos o vemos alguna noticia que muestra, insisto, el impacto de la inteligencia artificial en la medicina, en la comunicación, en la política y, por supuesto, también en el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Y aquí, parafraseando el conocido título de una obra de Umberto Eco, creo que no hay que ser ni apocalípticos ni integrados. Es decir, creo que no debemos pensar que la llegada de la inteligencia artificial va a suponer la desaparición, en este caso, de las relaciones laborales, sino que evidentemente habrá que ajustarlas a esta nueva realidad. Pero, en segundo lugar, tampoco hay que ser totalmente integrados. Es decir, no hay que asumir sin más la aplicación de la inteligencia artificial y pensar que es algo meramente agregado que no va a cambiar la naturaleza de las relaciones laborales tal y como las venimos conociendo hasta ahora. Por lo tanto, hay que ser cautelosos con la aplicación de estas tecnologías sin, repito, dar por hecho que eso supone poco menos que un apocalipsis. El reto que tenemos desde el punto de vista del derecho en general y del derecho del trabajo en particular, aunque yo no soy laboralista, sino constitucionalista, sería tratar de encauzar este papel de la inteligencia artificial, es decir, ver de qué manera podemos regularla, porque regularla no deja de ser sino una manera de encauzarla, de someter esta especie de poder salvaje, ¿no? O de una manera más pedestre, quizás esta mosca cojonera en la que se ha convertido la inteligencia artificial. Esta es una viñeta de hace unos meses del The Economist, en la que hacía referencia al propósito de la Unión Europea de aprobar, como estamos a punto de ver,
un reglamento europeo de inteligencia artificial, una suerte de ley europea de inteligencia artificial. La siguiente cuestión a tratar sería esto que apuntaba al principio de la conexión entre la inteligencia artificial y el derecho, ¿no? Y para eso lo primero que tenemos que recordar es que la inteligencia artificial no es algo de hoy en día. La inteligencia artificial existe desde hace bastante tiempo. E incluso se puede establecer una fecha de nacimiento, si no de la inteligencia artificial, al menos de esta denominación que se ha consolidado. El nombre de inteligencia artificial nació en un taller científico que en el verano de 1956 reunió a los que en ese momento eran algunas de las personas pioneras en este ámbito, como John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Herbert Simon o Alan Newell. Y el nombre concreto de inteligencia artificial, que luego fue aceptado por el resto de sus colegas y que se ha generalizado, lo propuso John McCarthy. En estos primeros momentos, finales de la década de los 50 del siglo pasado, primeros años de la década de los 60, había mucho optimismo sobre lo que podría aportar la inteligencia artificial. Y de hecho, Herbert Simon predijo, desde el momento en que lo dijo, que en 20 años las máquinas serán capaces de hacer el trabajo de una persona. Marvin Minsky, que en 1970, dentro de 3 a 8 años, tendremos una inteligencia general, tendremos una máquina con la inteligencia general de un ser humano. Como estas previsiones, estas expectantes previsiones no se cumplieron, se generó una especie como de invierno de la inteligencia artificial durante los años siguientes. Y no se cumplieron básicamente por dos razones. Porque la inteligencia artificial, como es conocido, se alimenta sobre todo de datos, y en ese momento había pocos datos disponibles. Y en segundo lugar, los ordenadores de la época tenían una escasa capacidad de computación y por lo tanto no eran capaces de procesar, aunque los hubiera, una ingente cantidad de datos. ¿Por qué han cambiado las cosas en la actualidad? Bueno, porque en el siglo XXI tenemos el acceso, se tiene el acceso a cantidades ingentes de datos, además de Big Data, y disponemos de procesadores muy potentes capaces de trabajar con esos datos y hacerlo además a un coste bajo. Y finalmente contamos con redes neuronales profundas y complejas que han servido para consolidar definitivamente lo que es la inteligencia artificial en la actualidad y su generalización. Por tanto, utilizando también en este caso una metáfora cinematográfica, recordando una película clásica como es 2001, Una odisea en el espacio, que es de finales de los años 60, podríamos decir que HAL 9000, que es la computadora que controla la nave espacial, ya está aquí. Y en el ámbito de la inteligencia artificial se plantea un dilema habitual en el ámbito jurídico, que es la distinta velocidad entre, digamos, la liebre social, la velocidad a la que se presentan y evolucionan los problemas en la sociedad, y la velocidad a la que es capaz de darle respuesta el derecho. En este caso, se puede decir que la liebre informática es extraordinariamente veloz, mientras que la tortuga jurídica va mucho más atrás. No obstante, esto no quiere decir que esta tortuga jurídica no trate de disciplinar jurídicamente el camino por el que se mueve la inteligencia artificial. En todo caso, por eso me parece que es muy interesante que en esta mesa participemos personas con un perfil muy diferente. Desde el mundo jurídico se necesita trabajar de manera coordinada con otras personas de otros ámbitos profesionales, fundamentalmente del ámbito de la inteligencia artificial y de la informática, pero también hace falta tener en cuenta las perspectivas lingüísticas, las perspectivas del ámbito de la medicina, de la pedagogía, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, es fundamental una aproximación interdisciplinar para tratar de regular jurídicamente el ámbito que supone la inteligencia artificial. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Como decía, no hay un concepto universalmente aceptado ni siquiera en cada uno de estos ámbitos de conocimiento, ¿no? Pero por utilizar una definición bastante simple y que creo que se podría compartir de manera relativamente generalizada, en el ámbito técnico, la inteligencia artificial es aquel ámbito de conocimiento que pretende sintetizar o reproducir procesos cognitivos humanos, tales como la percepción, la creatividad, la comprensión, el lenguaje o el aprendizaje. Eso es lo que en principio pretende hacer la inteligencia artificial y por eso se habla de inteligencia, ¿no? Un paralelismo con la inteligencia humana. Habría que decir que aquí vamos a partir de una idea general de inteligencia artificial, una idea amplia.
porque el mero hecho de que utilicemos algoritmos predictivos no quiere decir que automáticamente estemos hablando de inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial se utiliza de los algoritmos, pero no el uso de cualquier algoritmo no quiere decir que estemos empleando inteligencia artificial. Como diré rápidamente en el ámbito jurídico, la inteligencia artificial sobre todo se nutre de algoritmos que tienen capacidad de autoaprender. Sin embargo, en la actualidad se están utilizando muchos sistemas predictivos que realmente no autoaprenden, es decir, no tienen capacidad para por sí mismos llegar digamos, datos no distintos a aquellos con los que han sido alimentados, ¿no? Pongo el ejemplo de Biogen. Biogen es un algoritmo predictivo que se lleva utilizando en España desde el año 2007 y que se utiliza por nuestras entidades policiales cuando hay una denuncia de violencia de género. La mujer que presenta esta denuncia tiene que comparecer en la comisaría o cuartelillo de la Guardia Civil o de la Policía Autonómica y tiene que dar respuesta a un cuestionario de 35 preguntas. Y una vez que se ha llevado a cabo este cuestionario, el sistema predictivo, Biogen, nos da un pronóstico de si esa mujer está expuesta a un nivel determinado de riesgo de reiteración de la violencia y en función de eso se adoptan determinadas medidas cautelares. Este sistema, que eso sí que tiene una ingente capacidad de datos porque se han hecho más de 700.000 predicciones de esta naturaleza, sin embargo no tiene capacidad de autoaprendizaje, ¿no? Y de momento el Ministerio del Interior no la ha dotado de esta posibilidad. Por tanto, nos encontramos con un algoritmo predictivo que en rigor no es inteligencia artificial, pero los comentarios que estamos haciendo creo que se podrían aplicar tanto a los algoritmos meramente predictivos como a aquellos propios de la inteligencia artificial. En el ámbito jurídico, la definición más reciente que tenemos es la que ha adoptado el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que ha sido aprobado por las instancias correspondientes de la Unión Europea, aun cuando todavía no tenemos una publicación definitiva en las distintas lenguas. Pero creo que esta definición que aquí aparece es aquella con la que nos vamos a quedar. Y básicamente consiste en un sistema que está basado en máquinas y diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía. Aquí nos encontramos con un elemento clave de la inteligencia artificial, que es la autonomía del propio sistema de inteligencia artificial. Este sistema basado en máquinas y que puede funcionar con distintos niveles de autonomía, tiene capacidad de adaptarse tras su despliegue y para objetivos explícitos o implícitos infiere, la inferencia es también un elemento esencial, a partir de la entrada que recibe, es decir, de los datos que recibe, salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial son capaces de predecir, de ofrecernos contenidos, recomendaciones o decisiones, ¿no? Y uno de los sistemas más avanzados son los llamados modelos de propósito general. Hay algunos dispositivos muy conocidos e incluso se ha generalizado su uso, como el ChatGPT, que son capaces de realizar de forma competente una amplia gama de tareas distintas. Bien, partiendo por una parte de esta definición más técnico-jurídica de inteligencia artificial, pero sin excluir los algoritmos meramente predictivos, pasamos a centrarnos en la incidencia de la inteligencia artificial en los derechos fundamentales laborales. En primer lugar, y como es conocido, la inteligencia artificial puede usarse como una herramienta de selección en el ámbito laboral, de selección de trabajadoras y trabajadores. Y esto puede tener eventuales consecuencias discriminatorias para personas que pueden ser consideradas sospechosas por el propio dispositivo de inteligencia artificial. Hay que tener presente que la inteligencia artificial, en sentido amplio que decía antes, ya selecciona personas. Teniendo en cuenta la ingente cantidad de currículums que se recibe, se estima que el 72% de ellos no los ve un ojo humano. Y esa preselección que llevan a cabo los sistemas de inteligencia artificial se hace cumpliendo las directrices de elección que se hayan introducido, ¿no? Pero en ese proceso se pueden establecer correlaciones que pueden ser erróneas. Es decir, descartar a una persona como candidata a un puesto de trabajo porque se la considera no responsable. Y esa correlación se ha establecido, por ejemplo, porque esa persona tenía alguna deuda pendiente. No siempre el hecho de tener una deuda pendiente
convierte necesariamente a la persona que es deudora, que lo puede ser por múltiples circunstancias y muchas de ellas no queridas, la convierte en una persona no responsable para un trabajo. Pero eso puede ser un elemento de exclusión. O también pueden producirse correlaciones discriminatorias, ¿no? Es decir, que se introduzcan ciertos datos en función de los cuales se descarte a las personas, por ejemplo, por estar sindicadas, por haber manifestado en una red social simpatías sindicales, o porque esas personas tengan algún tipo de discapacidad y las haga, pues, por ejemplo, responder de manera más lenta a algún tipo de prueba que se le haya podido hacer para su servicio. Por tanto, hay que tener en cuenta, repito, que la herramienta inteligencia artificial puede servir para el trabajo, pero también puede servir para seleccionar de manera discriminatoria a determinadas personas, ¿no? En segundo lugar, la herramienta de trabajo de inteligencia artificial, además de seleccionar para el trabajo, también puede, y esto sería el lado negativo, el riesgo, ¿no? Significar, o sea, operar como un sistema que sea opaco, es decir, que no sabemos exactamente por qué se ha producido esa respuesta o esa selección, o incluso que debido al sesgo de autoridad tecnológica, es decir, un sistema que aparentemente es objetivo, se dote de legitimación a una decisión que si lo diera toda una persona podría ser más contestada, ¿no? Por tanto, la aparente objetividad de estos sistemas puede legitimar decisiones empresariales que podrían ser discriminatorias o excluyentes y dificultar el control o la impugnación de estas decisiones. En tercer lugar, la inteligencia artificial puede servir no solo para seleccionar quién acceda al trabajo, sino para organizar el mundo del trabajo, ¿no? Y esto es quizás uno de los ámbitos en los cuales se está utilizando de manera más intensa, ¿no? Pero esta herramienta del trabajo que lo organiza también puede dar lugar a valoraciones discriminatorias, ¿no? Así, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser útil para predecir qué personas podrían ser necesarias en una determinada franja horaria, una manera de optimización de las personas que trabajan en una empresa, o para establecer turnos de trabajo. Pero en este proceso puede ignorar de manera no condicionada o directamente porque así se ha programado, puede ignorar condicionamientos personales o familiares que perjudican a determinadas personas. Por ejemplo, al colectivo de mujeres a las que se les dificulte acceder a ciertos turnos de trabajo, ¿no? También, además de una herramienta de organización del trabajo, puede ser una herramienta, la inteligencia artificial, digamos, de palo de zanahoria. Es decir, que sirva para premiar a determinados trabajadores y para castigar a otros. Ahí pongo entre paréntesis el ejemplo del caso Globo, en el sentido de que, como sabéis, ha habido una controversia jurisdiccional de si los trabajadores de esta empresa eran autónomos o realmente eran trabajadores de la propia empresa. Y cuando el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que eran trabajadores dependientes y no autónomos, para ello analizó el algoritmo que utilizaba la empresa para asignar los repartos, ¿no? Y se pudo comprobar que obtenían más posibilidades de trabajo, más reparto, aquellas personas que mostraban más disponibilidad, una disponibilidad prácticamente absoluta para trabajar a cualquier hora, cualquier día, ¿no? Y sin embargo se ignoraba que había personas que igual no mostraban disponibilidad, por ejemplo, para repartir un viernes por la noche, porque tenían motivos justificados, como podía ser la conciliación familiar o una determinada semana, pues algún tipo de problema de salud, ¿no? También la inteligencia artificial puede ser una herramienta de control de la productividad para ver, por ejemplo, cuántos productos es capaz quien trabaja en una caja de un supermercado de pasarlos y de controlarlos, o digamos cómo se trabaja cuando se trabaja con ordenadores, ¿no? Pero estas herramientas también, insisto, pueden servir para aplicar consecuencias disciplinarias y o discriminatorias, al no tener, por ejemplo, en cuenta determinadas circunstancias personales o familiares, o precisamente computando características protegidas por la normativa antidiscriminación, como pueden ser, vuelvo a poner el ejemplo de una determinada simpatía sindical o ser una persona, digamos, que trate de hacer valer sus derechos en el ámbito laboral, ¿no? Y además de control de la productividad, las herramientas de inteligencia artificial se ha comprobado, Amazon es un buen mal ejemplo, que pueden tener eventuales consecuencias en el ámbito de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Porque el elevado control derivado del uso de la inteligencia artificial puede desembocar en una total disponibilidad, es decir, que esa persona esté dispuesta a trabajar
como decía antes, en el caso del reparto, que esté dispuesto a trabajar casi cualquier día a cualquier hora, o dado que la valoración del trabajador o del trabajador a veces se hace en función de las encuestas de los clientes, pueden ocultarse casos de acoso o de, digamos, una mala práctica por parte del cliente por temor a eventuales represalias a la hora de la evaluación. Para ir concluyendo con este impacto, algunos que no pueden ser, a veces no parecen tan evidentes, la inteligencia artificial puede ser también una herramienta de organización del trabajo, pero también una herramienta de espionaje electrónico, es decir, una herramienta que haga casi inoperante el ejercicio del derecho de huelga. Ahí pongo un caso relativamente antiguo, que es el de Telemadrid, porque hace ya unos años, con ocasión de la convocatoria de una huelga en esta entidad pública, la empresa consiguió que la huelga fuese prácticamente inoperante a través de la automatización de todos los procesos. La huelga se convocó con ocasión de la transmisión de un partido de la Champions League en el que se transmitía al Real Madrid, y el impacto de la huelga fue casi nulo porque la empresa consiguió a través de dispositivos electrónicos automatizar, no con la misma calidad, pero de una manera que al menos permitía seguir el partido de fútbol. Por lo tanto, la inteligencia artificial, insisto, puede suplir la huelga en el ámbito laboral a través de los dispositivos electrónicos. También se ha constatado que la inteligencia artificial sirve como herramienta de trabajo no solo para la empresa en la que se aplica, sino para empresas con las que tienen subcontratadas. Así, en España se ha constatado que las filiales de Amazon controlan el trabajo no solo de sus centros de distribución, sino de las subcontratas. Imponen a los trabajadores de estas subcontratas las rutas que deben hacer, el tiempo máximo que deben de emplear, y son los que se encargan de verificar si se ha llevado a cabo o no la entrega. Por tanto, otorga una capacidad de organización, repito, no solo en la empresa en la que se aplica, sino otras empresas a las que puede afectar, y con la que mientras que los trabajadores afectados por este enorme control, sin embargo, no tienen una relación laboral directa con la empresa controlada. Finalmente, y un poco como conclusión de todo lo anteriormente dicho, parece evidente que la inteligencia artificial puede ser una herramienta que reduzca, y esto debe ser un toque de atención, el poder de negociación laboral, ¿no? Siempre se ha dicho que los avances tecnológicos suponen una merma de la capacidad de negociación de los trabajadores, pero en este caso parece que no es un salto meramente cuantitativo de mayor control, sino extraordinariamente cualitativo, de un tipo de control mucho más intenso, ¿no? La ingente cantidad de datos que puede tener la dirección fortalece enormemente su poder negociador, e incluso la empresa está en condiciones de desactivar preventivamente posibles reivindicaciones y el trabajo de la organización sindical, simplemente a veces evitando la contratación de trabajadores que puedan aparecer como reivindicativos o que tengan inclinaciones de carácter sindical. Frente a este panorama, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues como decía al principio, tiene que intervenir el derecho. Con el derecho no es suficiente, pero el derecho es necesario. En este sentido, tenemos ya en Europa aprobada, aunque falta por publicarse, y tardará un par de años en desarrollarse con plenitud, un reglamento europeo, una ley europea de inteligencia artificial. En esta ley se prohíben el uso de sistemas que, por ejemplo, infieran emociones de una persona física en el trabajo. Por tanto, no podrá haber estos sistemas que suponen un extraordinario control sobre lo que hace una persona en el ámbito laboral, o tampoco aquellos sistemas que clasifican a las personas para inferir su afiliación sindical. Los sistemas en principio estarían prohibidos y por tanto no se podrían utilizar. Y otros sistemas que suponen un alto riesgo de injerencia en los derechos fundamentales de los trabajadores, estarán sometidos a una serie de controles especiales. El propio Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial prevé como herramienta de control de sus propias previsiones que tiene que haber una autoridad nacional de control. Y aquí vemos la foto de la sede
de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que está radicada en la ciudad de A Coruña, ¿no? Entonces, estas autoridades nacionales de control tienen que llevar a cabo, digamos, una tarea especialmente intensa para supervisar los sistemas de inteligencia artificial, en algunos casos para que sean objeto de algún tipo de test previo y en otros casos para hacer un seguimiento de los mismos y evitar que supongan, repito, la lesión de derechos fundamentales en el ámbito del trabajo, ¿no? En tercer lugar, haría falta una legislación española más ambiciosa. Como sabéis, existe la ley Rider, que obliga a las empresas a poner en comunicación de los sindicatos una serie de datos sobre las aplicaciones de inteligencia artificial que están usando, pero creo que habría que ir más allá. No hace mucho, hace menos de 2 años, se aprobó esta ley, la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Y en esta ley se prevén una serie de medidas en relación con la inteligencia artificial y los mecanismos de toma de decisión automatizados. Pero creo que son previsiones insuficientes, porque si veis ahí, se dice que se favorecerá, se promoverá y se priorizará. Pero en buena medida estas son obligaciones que si no se llevan a cabo no tienen ningún tipo de consecuencia, ¿no? Por tanto, creo que sería necesario, como se dice en el punto 3, cuando las administraciones públicas y las empresas promoverán el uso de una inteligencia artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales. No basta simplemente con promover, sino que las instituciones públicas y las empresas estarán obligadas al uso de la inteligencia artificial ética, confiable y, lo que es más importante en el plano jurídico, respetuosa con los derechos fundamentales. También creo que hace falta, y repito, aquí el papel de las organizaciones sindicales es fundamental, adaptar el poder de negociación laboral a las exigencias de la inteligencia artificial. Si estamos ante, como se dice, ante un cambio disruptivo, un cambio que supone una transformación radical con lo que teníamos antes, y este cambio tiene que ir acompañado de también cambios radicales en el ámbito de la negociación laboral. Todos estos sistemas tienen que ser tiene que haber la máxima transparencia en la empresa y ser lo más explicables, lo más comprensibles posibles. Hay que llevar a cabo un control del impacto algorítmico en los derechos fundamentales laborales y sí, es fundamental que exista una negociación y una supervisión humanas. Bueno, como conclusión de todo lo dicho, citando a José Luis Cuerda, que además es una persona especialmente, tuvo un especial arraigo en Ourense y en su provincia, que quería concluir diciendo que, bueno, que a pesar de todo lo dicho, yo sigo teniendo muchas dudas sobre estas cuestiones y supongo que vosotros también las tendréis. Me gustaría poder discutirlas en algún momento de manera presencial. En todo caso, las pongo aquí sobre la mesa, sobre la pantalla, y espero que os puedan ser útiles para la discusión y el debate posterior a esta mesa redonda. Muchas gracias y, como diría Anxo, saúdos e saúde.